República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal, dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, la principal emisora de este país, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, 12 de octubre. 12 de octubre, una fecha muy importante, sobre todo para América. Antes, cuando estábamos más jóvenes, hay uno celebrando y otro protestando. Se hablaba del Día del Descubrimiento de América. Ajá, y después la raza. Pero ya esa parte del descubrimiento ya se ha dejado de utilizar. Ahora después se habló del encuentro de dos mundos. Sí. Y luego ahora es la hispanidad. Y bueno, la raza, pasamos por el Día de la Raza. Raza, otros dicen la conquista, la depredación. Porque hay de todo. Hay de todo y de todas las direcciones, ¿verdad? La verdad es que esta semana pues hay una fiesta muy importante en España y hay unos desfiles de todo tipo, culturales, desfiles militares, que se vio muy deslucido ese desfile en Madrid, que estuvo caracterizado por abucheos y todo tipo de críticas al presidente Pedro Sánchez. Está metido en un tema muy escabroso con respecto a denuncias de corrupción y protesta de todos los demás partidos de la oposición. Ahí está la esposa del presidente Pedro Sánchez, ligada o mencionada en un escándalo de corrupción, precisamente por el tema de las ventas de mascarillas, ¿verdad? Durante la pandemia. Muchos gobiernos se hicieron millonarios con esas acciones de venta de mascarillas y comercialización en medio de emergencia, pues no habían procesos de ley que se cumplieran, sino que se mandaban a comprar y el que se fue adelante pues obtuvo los mejores beneficios. Ahora muchas personas del PSOE, que es el partido de gobierno, están ligadas a esa compra irregular y masiva de mascarillas que se dice que involucraron millones de dólares de dinero ilícito, ¿verdad? Entonces, ahí estaba el desfile del 12 de octubre matizado por esas protestas y abucheos. Incluso hasta el clima ayudó un poco porque, o mejor dicho, contribuyó un poco a ese descrédito, porque tuvo que suspenderse los actos aéreos y los paracaidistas y todo esto. Así que fue un desfile muy poco lucido, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es que el significado de la celebración, de la conmemoración, yo creo que hay razones para conmemorar este día. Sí. Y el aporte, independientemente del discurso populista que quieren negar o editar la historia a conveniencia, ¿no? Para manejarlo en una narrativa. Y de un solo lado. Sí, no, y en una narrativa de combate, solo resaltando lo negativo. Peyorativo, sí. Pero el aporte hicimos un programa hace poco sobre la leyenda negra española, que tiene mucho que ver con esa percepción que se implantó. Mucha tergiversación histórica que hay. Todavía, Eliseo, todavía hay gente hablando y tumbando estatuas ahí. Sí, ¿no? Entonces, lo de Estados Unidos es algo curioso. Tumban una estatua de Colón
Sí. Pero Andrew Jackson está en los billetes de $20. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer billetes nuevos? No, exacto. Andrew Jackson está ahí. ¿Por qué no usamos el mismo criterio? Conocido y admitido esclavista. No solo esclavista, no. El responsable de las leyes que produjeron el exterminio y el traslado forzoso de la población nativa de Norteamérica. También, correcto. O sea, él fue el responsable, el presidente Andrew Jackson, de promover eso, y es el que está en los billetes de 20. Yo no veo que nadie se escandaliza por eso en Estados Unidos. Entonces, tumban una estatua de Colón, pero entonces Colón nunca pisó Norteamérica. Sí. O sea, ¿por qué hay que tumbar una estatua de Colón? Ni tuvo nada que ver con los nativos norteamericanos. De hecho Colón murió sin una conciencia muy clara de que había descubierto un continente nuevo. Sí. O sea, no... Y En 1506 murió Colón. Claro. Todavía había muchísimas cosas que no estaban claras. No, pero claro. Imagínate, Colón muere en 1506, México es 1519. Que comienza la conquista. O sea, lo que digo es que a la gente que como que hay que detenerse, enseñarle. Nosotros vemos mucha desinformación. Y abrir la mente, abrir el concepto para escuchar varias posiciones, varias caras de un mismo tema. Desde los dibujitos que se le enseñan a los niños, sí, de las 3 embarcaciones, que lo que dibujan son 3 galeones, que no fueron los barcos que vinieron aquí, que vinieron un Carabela y Nao, que eran barcos más pequeños, con otra forma, pero dibujan embarcaciones de 3 mástiles. Sí. Y un trinquete, que es el mástil frontal. La iconografía influencia mucho en la percepción. Exacto. Es muy importante y desde inicio la tenemos equivocada. Desde las imágenes, la foto que se usa, la ilustración de Cristóbal Colón, que se utiliza, sí, es yo tuve la oportunidad de ver en el Museo Naval de Génova toda la ilustración, o sea, cuáles son los retratos oficiales de Colón. Sí, y distan muy diferente a lo que... las imágenes que tenemos de Colón eran artistas de cine, claro, parecían modeladas por Marlon Brando. Claro, no, y sobre todo lo que se nos ha dicho, que vinieron presos, que era gente, eso no es así. Sí, no. Eso no es así. Eran los presos que No eran presos. Incluso un dato que le voy a dar a los oyentes. Entre los primeros pasajeros que llegaron aquí. Sí, porque eran marineros y staff. Sí, pero tú sabes que venían 3 abogados. Sí. O sea, en cada embarcación traían un abogado, que era un notario, que era responsable de asentar y anotar todo lo que... Porque había un orden jurídico en el reino, claro, que se cumplió. Claro, y los habitantes de los territorios nuevos o a descubrir eran considerados vasallos de la corona de Castilla. Sí. Cosas que no hicieron los ingleses. Los ingleses nunca le dieron el estatus. Era un nivel social, un nivel cívico, un nivel civil. Ciudadano. Un nivel civil. Tú eres ciudadano del reino. Correcto. Es un súbdito de la corona. Sí, con derechos. Por lo tanto, tenías derechos. Sí. Los matrimonios, por ejemplo, interraciales, fueron legales prácticamente desde el día 1. Y eso fue lo que permitió que territorios grandes como Perú, como México, pudiesen, a través de los matrimonios de princesas con españoles, sí, con ciudadanos de Castilla, pues España no era todavía. Todavía no era España, con ciudadanos de Castilla, y formar alianzas e ir controlando esos territorios. Ir construyendo un poder también, los virreinatos. Si ustedes quieren ver si la colonización española fue tan mala, como dicen algunos, nada más tienen que ver cuántos indígenas hay en Centro y Suramérica y cuántos quedan en Norteamérica. Sí. Y si ustedes quieren ver si la colonización española fue mala o buena, solo tienen que ver lo que es Hispanoamérica
y miren a África, que fue colonizada por los franceses. Hay por que los ir ingleses. desmontando ese concepto. No es que no se cometieran atrocidades. Obviamente, porque claro. en todos los encuentros culturales ha habido atrocidades. No, y había desde la historia de la humanidad. La esclavitud existía desde antes. Sí, sí. Antes la esclavitud no se inventó como con la colonización. método, como comercial, como estructura comercial. Claro, Y claro. establecido, No. nadie protestaba. Pero y no era racial. El imperio, exactamente. Incluso la etimología de la palabra esclavo, Sí, eslavo, sí, eran blancos. eran blancos. O sea, los piratas bereberes, que son los del norte de África, esclavizaban a la gente del sur de Europa. Sí. Y tú dices, porque la gente cree que África, todo el mundo es negro. En África no todo el mundo es negro. En el norte de África están esas tribus, los tuareg, que tienen los ojos azules. Ojos verdes, ojos azules. ¿Entiendes? O sea, que no es un tema racial. Claro, hubo una importación de esclavos africanos que también... Que eran producidos por los mismos negros que los vendían. Sí, los negros vendían negros. La estructura esclavista iniciaba con una tribu esclavizando a otra, capturándola para venderla a Europa. Pero bueno, aquí la gente lee la Biblia. La Biblia, ¿qué decían los egipcios, los hititas? Todos esos pueblos esclavizaban a los otros, los romanos. Sí, pero Abraham tenía esclavos. Claro. Y era normal. Y a José lo vendieron sus hermanos como esclavo. O sea, la esclavitud siempre existió. Siempre existió en todas las civilizaciones. Es la demanda de mano de obra la que provoca la esclavitud. La esclavitud se empezó a ver como algo negativo después de la revolución industrial, cuando se inventa una máquina que hace lo que hacía el esclavo. Sí. Entonces ahora sube el nivel de vida, se pueden fabricar más cosas, cultivar más la tierra, no se necesita la mano de obra humana, y entonces la esclavitud comienza a ser mal vista. Por eso es que hay que analizar la historia en su contexto, en el contexto en que se crean los hechos y que se producen los hechos, y no con la visión moralista y ética del tiempo actual. Claro, porque es injusto. Es injusto. Tú no puedes analizarlo con parámetros de cosas que no existían. Sí. Pero lo que digo es que incluso después de la abolición de la esclavitud, porque esto ha tenido varias... Por ejemplo, los romanos tenían un sistema de esclavitud que era la manumisión. Sí. Que era una esclavitud voluntaria. Sí. Porque después que yo te doy la libertad, dice, pero ven acá, yo me quedo aquí mejor, porque aquí yo tengo vivienda, comida. Tú eres libre, te dan un documento que te da la libertad, pero tú eres libre de seguir. Exactamente, tú optas voluntariamente por seguir sirviendo a tu amo. Por continuar en el servicio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en síntesis, el análisis histórico, como decía Neruda, se llevaron el oro, pero nos dieron la palabra en el poema. Sí. Entonces, nos dejaron primero, la conquista nos dejó uno de los idiomas más ricos que hay en las lenguas occidentales, que es el español, un idioma que tiene más de 100.000 palabras admitidas en diccionario y una cantidad X. Bueno, que nosotros no la usemos toda, es otra cosa. Bueno, pero bueno, sí. Que es un idioma muy rico. Que somos pocas, que el dominicano use 800. Sí, ese es el promedio. Y que se defienda con la polisemia. El español tiene más de 100.000 porque tiene sinonimia. O sea, muchas palabras significan lo mismo. Que significan lo mismo. Pero el dominicano, como usa pocas, tiene polisemia. También. Una que significa muchas cosas. Una que significa muchísimas cosas. Sí. Y hay ejemplos grandes con la palabra vaina, la palabra... Y palabras que cambian el significado de acuerdo al tono que uno la diga. Sí. O sea, una cuestión... Pero nos dejaron todo eso, nos dejaron... la conquista nos dejó universidades, sistema de educación con colegios mayores, con hospitales. O sea, hay que verlo. Hay otra parte, que es la parte que dice Galeano. Que decía Eduardo Galeano. Ah, sí, que cuando llegaron... Nosotros teníamos la tierra y el oro, y ellos la Biblia y la cruz. Y nos dijeron, cierren los ojos. Y cuando lo abrimos, nosotros teníamos la Biblia y la cruz, y ellos la tierra y el oro. Así es. Eso decía Galeano. Y también Galeano hace un comentario muy interesante sobre el diario de navegación de Colón. Entonces él cuenta las veces que en el diario se menciona la palabra Dios y las veces que se menciona la palabra oro,
y por cada mención a Dios habían 3 menciones a la Tres palabra menciones oro. a oro. Sí, Era más sí. importante, Era más definitivamente. importante. Como es un tema humano, ¿verdad? No, no porque eran españoles, Pero, ni porque venían de no, España. porque los ingleses vinieron a lo mismo. Sí. Y los franceses también. Completamente. Y los neerlandeses también. O sea, todo el mundo aquí vino a lo mismo. Eran aventuras comerciales. Sí. Buscando el comercio es lo que une a los pueblos. El comercio fue lo que movilizó todos esos recursos hacia esta zona y permitió la conexión de esos dos territorios que hasta el momento nunca se había dado. Sí, así es. Y justamente en esta semana hubo un anuncio importante de unos estudios que le hicieron a los restos que están en Sevilla, en la Catedral de Sevilla. Siempre ha habido una disputa en torno a que si los restos del descubridor, del almirante Cristóbal Colón, están en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, o están en Santo Domingo. Antes estaban en la Catedral de Santo Domingo y luego fueron movidos al Faro a Colón, el monumento a Cristóbal Colón. Entonces hay una disputa siempre de toda la vida, desde 1900, de que los verdaderos restos están aquí o están allá. Entonces ya hay unos estudios de la Universidad de Sevilla, creo que es, que han determinado con grado de alta precisión, con estudios de ADN, que los restos son definitivamente los de Cristóbal Colón, los que están allá. Sí. Pero resulta que si son estudios basados en el ADN, bien pudieran ser familias cercanas de Cristóbal Colón, porque tú no tienes los ADN del papá y la mamá de Cristóbal Colón, que son los que arrojarían con más precisión. O sea que sí, pero no. Bueno, es que yo creo que la argumentación científica adolece de la precisión necesaria, porque lógicamente no somos expertos en esa materia, pero cualquier estudio de ADN se basa en la cercanía que hay entre un ADN y otro ADN. Es decir, ¿qué grado? Sí, es una comparación. Es una comparación. Cuando tú tienes en los grados, en forense, por ejemplo, usted encuentra un cabello diferente en la víctima, usted puede establecer con cierta precisión que ese cabello corresponde al ADN de tal o cual. O puede decir, no, este cabello no pudo pertenecer a ese posible victimario. Primero tú tienes que identificar con qué lo vas a comparar. Exactamente. Entonces tú lo comparas y dices, bueno, hay un 99% de probabilidad de que ese cabello pertenezca a Eliseo Almanza. Y así ya no hay duda, porque tampoco es 100%, ningún ADN es 100%. Claro, hay una serie, la gente que nos sigue aquí, que le gusta que le recomendemos series, hay una serie en Netflix que se llama Exhibit A. Sí, Exhibit A, que habla de los diferentes medios probatorios. Cada capítulo trata de medios de prueba que se usan en los tribunales norteamericanos. Y hay un capítulo del ADN, de cómo el ADN no es infalible. Claro, pero hay un caso famosísimo de una persona que pasó casi 40 años en prisión. Sí. Y se determinó finalmente que fue una contaminación. Exacto. Que se produjo en las muestras de ADN que se hicieron. Está esa, o sea, cada capítulo, son como 4 o 5 capítulos que tiene la serie, no me acuerdo bien. Pero cada capítulo tiene, por ejemplo, los videos. Sí. Cómo los videos son engañosos en un tribunal. Interesantísimo. El ADN, todo eso. Entonces, porque hay una prueba de ADN en España que determine o que digan los mismos españoles. Con cierto grado de precisión, sí. ¿verdad? No, que dicen los mismos españoles. Sí, porque nunca han dicho lo contrario. No, pues, ¿y los de aquí lo analizaron? No. Entonces, bueno, hay que estar el detalle. Hay que analizar lo que... es un tema muy político de cada uno de los países que no quiere admitir, porque es una fuente
de muchos recursos Claro, turísticos, un atractivo turístico. Atractivo turístico. Entonces, pero en el caso nuestro no. ¿Con cuál elemento comparan esos restos de la Catedral de Sevilla? ¿Con quién comparan? ¿Con ADN de quién comparan para asegurar que tiene cercanía? En el caso nuestro no, porque el Faro Colón está abandonado. Sí. Es una ruina. O sea, bueno, sin embargo, el gobierno siempre se ha rehusado a hacer pruebas científicas, diciendo que no vamos a hacer pruebas porque no hay duda. Sí, exactamente. Estos son y punto. Yo quiero que es así y ya, porque sí. Sí, siempre ha pasado eso. Es así porque ya a mí me dijeron que era así. No, es que no hay duda de eso. No, y además de eso, pero que tú mencionas que en España se trata de darle algún fundamento a lo que se dice, porque es un potencial, hay una cuestión que puede representar un atractivo turístico, un significado cultural grande. Pero aquí nosotros tenemos unos restos de alguien que decimos que es Cristóbal Colón, pero el sitio donde está arrabalizado. Veo que van a hacer un concierto de Anthony Santos ahí en la explanada. Sí, por cierto. Sí. En el monumento del Faro, en el Faro Colón. Sí. O sea, es una figura tan importante como eso que está, como tú dices, en abandono, ¿es verdad? Sí, el monumento está, el parque está abandonado. El monumento abandonado, y entonces, cuando va a sonar el monumento, por alguna razón, se le va a dar relevancia, es para un concierto de música popular, que por cierto es un concierto pagando, porque no es una actividad cultural para el pueblo. Sí. Si eso lo prestaron a alguien en un ensayo para ver si funciona para hacer conciertos ahí. Sí, porque como tiene un espacio amplio. Sí, claro, porque ese es el atractivo. Cualquier solar es un play aquí. Sí. Entonces, y cualquier solar es un evento. Y esa es el concepto que nosotros tenemos. Bueno, pues ahí está el debate sobre si Colón está. Colón murió en Valladolid y fue llevado a la Catedral de Sevilla, pero como el mismo almirante declaró que su deseo de... Que murió en desgracia, Colón. Completamente. Y decidió que sus restos reposaran en la Hispaniola. Se fueron trasladados a la Hispaniola. Cuando, a raíz del tratado... pero no hay récord ni constancia de que fueron efectivamente trasladados. Exacto. No solamente... se consta el deseo de él. Se conta el deseo de él, pero aparecen en las remodelaciones que estaba dirigiendo el padre Villini en la catedral, aparecen los sarcófagos que decían Cristóbal Colón, o una persona que se llamaba así. Sí. ¿Verdad? Cuando España cede a Francia los territorios de Santo Domingo, decide sacar todo lo que era de importancia para España, se fue a La Habana, ¿verdad? Que seguía siendo estando bajo dominio español. Entonces, ellos recogieron y cerraron y se fueron. Sí, el se Tratado de Basilea, 1795. El Tratado de Basilea. Y entonces, luego de que sucede la independencia de Cuba, de España, 1899. Hay que trasladar todo de nuevo para España y ahí se van los restos. ¿Qué pasa? Padre Villini, remodelando el presbiterio, encuentra unos sarcófagos que dicen Cristóbal Colón. Entonces deducen que no se lo llevaron en primer lugar, que lo que se llevaron fueron otros, porque toda la familia de Colón estaba aquí, vivían ahí en el Alcázar de Colón. Claro. ¿Verdad? Entonces deciden... Que no vivió Cristóbal Colón, fue Diego Colón que vivió ahí. Nunca vivió ahí. Para que no repitan eso. Entonces, ahí dicen, bueno, pero aquí está Colón, Cristóbal Colón, nunca se lo llevaron, es aquí que están. Y ahí se ha quedado una parte allá, una parte aquí. También hay uno que otro especialista que dice que en esa época los restos se dividían para que cuando eran de cierta importancia, de manera simbólica, le decían, le vamos a dar una parte para acá, una parte para allá. Pero que es contraproducente con el relato, porque es cierto, eso se hacía, pero Colón estaba en desgracia. Sí, no era la prestancia que tiene hoy, la tenía. No la tenía. De hecho, Colón, la figura de Cristóbal Colón duró no solo en la época en la que vivió, sino que eso se rescata
más de un siglo después, es que se comienza a darle relevancia de nuevo. Porque, como decíamos al principio, hay mucha narrativa falsa y sin sustentación. Por ejemplo, una de las cuestiones que se dice que a Colón los reyes católicos lo engañaron con el tema de las capitulaciones de Santa Fe. Y eso no es 100% real. Colón, quienes conspiran contra Colón son los mercaderes, los acreedores, sí, porque fue una empresa comercial. Sí, que hubo préstamos y hubo promesas. Sí, claro. Por ejemplo, la Santa María, que era propiedad de Juan de la Cosa, sí, el que era uno de los navegantes principales, marinero, cartógrafo. Sí, muy experto, sí. Juan de la Cosa era el dueño de la Santa María, que era la embarcación más vieja de las tres, que se averió 3 veces en el camino. Sí. Siempre se ha dicho que el primer fraude de seguro que se cometió en América. En América lo cometió Juan de la Cosa cuando, a propósito, reclamó el seguro. No, encalló la nave, que ya era vieja, para que se lo liquidaran y él poder tener un barco nuevo, que de hecho lo logró. Sí. La corona lo indemnizó y él pudo reemplazar su barco. Pero los comerciantes, los financistas, fueron los que coludieron con el embajador genovés. Génova era una república que tenía embajada en Castilla. Entonces, se dice que coludieron con ese embajador para que interceptara las comunicaciones, las cartas oficiales. Las cartas que mandaba la corona a Colón. Ellos las intervenían y entonces cortaban las comunicaciones, sí, que ya venían afectadas. Recuerden que en el tornaviaje, cuando volvieron, no llegaron a España, llegaron a Portugal. Y entonces hubo pánico porque claro, eran reinos contrarios. El rey de Portugal le manda una comunicación: miren, yo tengo al hombre suyo aquí, mira, a ver, que llegó aquí. O sea, entonces dejó punto suspensivo. Sí. Él llegó aquí. Entonces salió de allá, pero llegó aquí. Entonces eso provocó dudas en la corona española. El hombre no va a traicionar. Cristóbal Colón, el nombre de Cristóbal Colón no era ese. Se llamaba Cristóforo Colombo. Claro, pero era genovés, pero no está clara la nacionalidad de Colón, ¿eh? O sea, todavía no está clara, porque él no está claro si era genovés o de Savona. Que por eso se bautiza la isla Saona por Savona. A él se le pareció a una tierra una isla en Italia que se llama Savona, que es de donde él provenía. Pero como se atribuye, él vivió en Génova. Lo que es cierto es que él vivió en Génova. Claro. En Génova y ahí partió a España. En Génova está la casa, está todo donde él está documentado que él vivió ahí. Pero para que la corona te financiara, había que jurar lealtad a la corona. Sí, claro. Y una de las cosas era castellanizar tu nombre. O sea, Cristóforo Colombo. Sí, no puede aparecer como si fuera de otro país. No, ustedes van a poner el nombre en castellano. Eso sí se Cristóbal Colón. Sí. Por ejemplo, también Magallanes. Sí. Magallanes era portugués. Ferdinando de Magallanes. Era Fernando de Magallanes. Ajá. Ferdinando de Magallanes, cuando va a ser financiado por la corona, usted llama Fernando de Magallanes. Sí. Y Juan Sebastián Elcano, sí, Elcano era un pueblo. Sí. Y era Juan Sebastián de Elcano. Entonces le quitaron el la abreviación histórica. Entonces, son cositas que son muy interesantes, porque uno analiza los orígenes de las cosas que uno va viendo. No, y había todo un sistema de puertos, o sea, había un ordenamiento jurídico. No era que usted se montaba en un barco y arrancaba. Claro. Había que salir de los puertos habilitados, puertos reales, habían puertos de diferentes categorías. Había un ordenamiento jurídico que se mantuvo todo el tiempo. Y para usted embarcarse, usted tenía que ser ciudadano, o sea, súbdito de la corona. Súbdito. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué hay tanta gente que venían de Canarias? Porque había una legislación, como había interés de poblar Canarias, sí,
si usted vivía un tiempo en Canarias, usted ganaba el privilegio de poder embarcarse a los nuevos eran territorios. territorios que debían permanecer bajo la corona, y si tú lo dejabas sin habitantes, pues se perdía ese Por control. eso mucha gente del sur de Italia, muchos napolitanos, vinieron en la colonización porque se quedaban en Canarias, hacían un tiempo ahí, entonces a partir de ese momento adquirían el derecho. ¿Y por qué de ese territorio? Porque Fernando de Aragón, el esposo de la reina Isabel, era rey de Aragón, Nápoles y Castilla. Sí. ¿Entiendes? Entonces, como él era y Sicilia, perdón. Sicilia. Aragón, Nápoles y Sicilia. Y como él era de ahí, entonces promovió quienes van a Nápoles, pues Nápoles está lleno de construcciones españolas. Sí, porque Italia no existía. Uno No, lo ve no, ahora, no. igual que España. Tampoco. Eran reinos que estaban Italia- divididos en ciudades, Italia existió a partir del siglo XIX. ciudades-naciones. Siglo XIX, con la reunificación. Sí. Entonces, eso es así. Pero bueno, nos fuimos. Historia, bueno, a propósito del 12 de octubre, muy importante. Ya analizaremos con más profundidad con algunos de los expertos invitados sobre el impacto. Tenemos que saludar a del Yesbel. 12. Sí, hay que. Bueno, vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con